Teodoro de Cirene, perteneciente a la escuela pitagórica, empezó a pensar cómo poder relacionar los números naturales conocidos, el 1, el 2, el 3, 4, etc., con el teorema de Pitágoras que ellos habían descubierto. Para esto hace falta recordar que el teorema de Pitágoras nos relaciona un cateto que va elevado al cuadrado sumándose con el otro cateto que también está siendo elevado al cuadrado, y eso nos da un número, le voy a poner z, que es la hipotenusa. Entonces lo que trato de decir aquí es que la hipotenusa relaciona la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dos números. Entonces Teodoro de Cirene tenía esta idea y se le ocurrió buscar una manera de utilizar los números naturales para relacionarlos y de alguna forma poderlos graficar. Y se propuso como caso número 1 buscar qué relación podía encontrar para la raíz cuadrada de 1. Así que buscó la manera de representar esta raíz, pero en la forma de un teorema pitagórico. Para expresarlo de una mejor forma, entonces él empezó a buscar dos números que al elevarlos al cuadrado, luego al sumarlos y estuvieran dentro de una raíz, me devolvieran como resultado raíz de 1. Entonces pensó, ¿cuáles son esos dos números que puedo colocar dentro de esta raíz? Después de algunos intentos, se le ocurrió que si colocaba el 1 elevado al cuadrado y si le sumaba un 0 elevado al cuadrado, podía llegar a un resultado interesante. 0 elevado al cuadrado es como decir 0 por 0, ya sabemos que es un 0, mientras que 1 por 1 es 1, así que 1 más 0 le daba raíz de 1, que es justo la idea que estaba buscando representar, una relación entre los enteros y el teorema de Pitágoras. Hasta aquí no parece mucha información o de mucha utilidad, pero sigamos viendo los demás casos. Para el segundo caso, que es la raíz cuadrada de 2, se puso a pensar la misma idea, es decir, dentro de la raíz del teorema de Pitágoras, pensar en qué números puedo colocar dentro de los paréntesis para que a la hora de resolverlo encuentre yo la raíz de 2. Así que se le ocurrió pues probar aquí el número 1, mientras aquí también si poníamos el número 1 y decir 1 al cuadrado, que es 1, más el otro 1, le va a dar justamente 2 dentro de la raíz, y una vez más encontraba una forma de relacionar los números naturales con el teorema de Tales, con el teorema de Pitágoras. Pero su curiosidad no paraba ahí. Se le ocurrió si eso tenía o no representación gráfica. Así que siguió recordándose que el teorema de Pitágoras, cuando nos propone colocar dos números en estas partes, lo que nos está diciendo es que son dos catetos de un triángulo rectángulo. Entonces trató de llevar esa idea al caso número 1 y dijo, bueno, aquí lo que me están diciendo es que tengo un cateto que mide 1 y tengo otro cateto que mide 0, pero no puedo dibujar un cateto de tamaño 0. Entonces dijo, bueno, tal vez no se puede, vamos a curiosear en el caso número 2. Aquí me están diciendo que tengo un triángulo rectángulo de un cateto 1 y el otro cateto 1. Así que le dio curiosidad qué forma podía tener ese triángulo en particular. Así que lo dibujó, un triángulo que tiene de tamaño 1 y de altura 1. Voy a escribirle los números. Aquí es 1, suponiendo que aquí está el 0, ¿no? Del 0 al 1 tiene tamaño 1. Y cuando lo escribió de esa forma dijo, esto me recuerda a la recta numérica. Una recta numérica es aquella recta que contiene todos los números naturales del lado derecho y todos los números negativos del lado izquierdo. Entonces dijo,
puedo seguirlo probando. Así que lo probaremos también nosotros. Y como se idealmente hizo una recta un poco más extensa y con su compás decidió abrirlo con un radio que tomara a toda la hipotenusa y se preguntó cuál sería su reflejo sobre la recta numérica. Entonces lo que hizo fue un arco. Vean que el radio es del tamaño de la hipotenusa, un arco que cortara justamente la recta numérica. Y podemos darnos cuenta, si no me temblara mucho la mano, que el corte sucedió más o menos acá. Entonces pues le llamó la atención esa parte. Motivado por su curiosidad, decidió buscar en el siguiente caso cómo poder expresar la raíz de 3, siguiendo los pasos que él estaba inventando. Recuerden que todo esto es un ambiente de invención, no sabía él exactamente qué es lo que estaba buscando o si esto le iba a llevar a algún lugar. Muchas investigaciones no llevan a algún lugar y podría ser que se estuviera enfrentando a una de esas. Tratando de seguir el mismo razonamiento, Teodoro buscó la manera de expresar el número 3 dejando evidencia de dos números diferentes. Podía utilizar el número 1, el número 2, el número 3, etc. Pero tenemos que pensar en dos números que después de elevarlos al cuadrado me den como respuesta el número 3. La raíz no importa porque recuérdense que la raíz la estamos dejando. Entonces, pues si 1 y aquí el otro 1 me dan un 2, no debería ser muy complicado encontrar el 3, ¿o sí? Y después de pensarlo un poco de tiempo se dio cuenta que no estaba tan fácil. Si él colocaba el número 2, por ejemplo aquí, 2 al cuadrado es 4, y aunque pusiera un 0 aquí, ya se había pasado. Si él colocaba un número negativo, por ejemplo el menos 1, con la intención de restárselo al 4, el menos 1 cuando se eleva al cuadrado es un número 1 positivo. Entonces terminaría sumándose con el número 4. Y entonces no sabía qué hacer. Y en una de esas ideas que se le ocurren a ese tipo de personas pensantes, dijo, bueno, ¿y qué pasaría si utilizo yo el número que acabo de encontrar en el caso anterior? Raíz cuadrada de 2. Y aquí coloco el número 1. Siguiendo esa idea, él sabía que este número 2, que es una potencia, por lo que ahora conocemos como propiedades de las potencias, relacionándose con la raíz cuadrada, entre ellos dos se pueden hacer uno, o popularmente se dice se cancelan, aunque en realidad lo que están haciendo es el elemento neutro entre ellos para que solamente el 2 pudiera salir. Es decir, la raíz cuadrada, en pocas palabras, y la potencia cuadrada, dado que son opuestos en símbolo de operación, pueden simplificarse entre sí y solo salía el número 2 más el 1 que está aquí, y vamos alcanzando la forma que estábamos buscando, raíz de 3. Pero él tuvo que hacer un pequeño salto. Solamente estaba siendo permitido utilizar números naturales, y para que esto sea cierto acaba de utilizar un nuevo tipo de número que él estaba encontrando, la raíz cuadrada de 2. Así que siguió curioseando, y en la forma gráfica, para intentar escribir la raíz de 2, tuvo que hacer otra vez el triángulo de 1 con 1, hacer un arco, y ese número raíz de 2 corta más o menos por acá el segmento. Vean que ya parece distinto escribir 1, 2, 3 y de repente raíz de 2. Pero con esa idea él continuó. Después de hacer su triángulo, abrió su compás con un radio del tamaño de la hipotenusa y volvió a dibujar un arco que cortara
eje de la recta numérica. Y en esa marquita, esto que está sucediendo acá es entonces la evidencia de la raíz de 3. Para cuando llegó al caso número 4, se encontró con la raíz de 4, que es un número que ellos ya conocían. De hecho, podemos adelantarnos a decir que la raíz cuadrada de 4 para términos nuestros es 2. Pero él tenía la curiosidad geométrica de si se podía expresar de la misma manera. Entonces hizo como que no conocía esta respuesta y buscó una vez más dos números que al elevarlos al cuadrado y después sumarlos le dieran por resultado el número 4. ¿Pueden imaginar ustedes cuáles son estos dos números? Se dio cuenta que si por ejemplo él coloca el número 2 aquí, 2 al cuadrado es 4 y aquí podría colocar un 0, pero escribir un 0 no le conviene tanto porque de hecho el 0 significaría que no puede volver a dibujar el triángulo y está intentando descubrir una relación gráfica a cada uno de los números. Entonces dijo, no voy a colocar al 2 aquí porque eso indicaría que acaba un 0 y no es lo que yo estoy buscando. Entonces siguió pensando que otra configuración escribir, y seguramente lo que ustedes ya están pensando es utilizar el caso anterior, el número que teníamos acá, que es raíz cuadrada de 3 y luego el 1. Una vez más, como tenemos una raíz cuadrada y una potencia cuadrada, estas dos operaciones entre sí son elementos neutros. Es decir, cuando se operan me dan 1 y el 1 no altera lo que está dentro de la raíz. Y el 3 sale sin problema de esa doble operatoria. Mientras que 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y encontramos entonces nosotros una manera de escribir la raíz de 4. Ahora veamos su forma gráfica. Para graficar la raíz de 3, como tengo mi compás abierto todavía en la misma hipotenusa anterior, lo voy a colocar solamente en el origen y dejo un arco, y aquí sometía él su idea a una prueba de fuego, porque sabemos ya de antemano que la raíz cuadrada de 4 es 2, y este nuevo procedimiento que poco a poco él estaba descubriendo de utilizar el teorema de Pitágoras y un arco para hacer una marca en la recta numérica, le estaba dando a él una especie de respuesta a cuál era la raíz de 3, por ejemplo. Numéricamente sabemos que es un número que se encuentra después del 1, pero antes del 2 y cercano al 2. Entonces tenemos que ver si ese nuevo procedimiento cumple o no para encontrar la raíz cuadrada de 4, que sabemos que es 2. Así que si fuera cierto, tenemos que hacer que nuestro arco corte justamente el 2. Y la única herramienta que tenemos es un compás que hay que aperturarlo de radio igual a la hipotenusa. Entonces lo vamos ampliando un poquito. Como siempre, recuerden que la exactitud va a reducir el margen de error o el porcentaje de error. Y entonces hago yo este arco. Que al retirar la mano, yo creo que se alcanza a ver, vamos a ver. Y si aumento más el zoom, se logra ver que mi arco pasa un poquito después del 2, pero pues a esta altura ya conocemos todos los porcentajes de error, el error del grosor de la mina, etcétera. Entonces creo que está bastante aceptable. Raíz cuadrada de 2. Teodoro entonces estaba descubriendo una nueva forma de relacionar el teorema de Pitágoras con la recta numérica, donde según él o según su hipótesis iba a utilizar números naturales, pero ya hizo que en la recta numérica apareciera una raíz de 2, raíz de 3, y ahora no escribo raíz de 4 porque raíz de 4 es 2. Así que, ¿qué pasaría con el siguiente caso, que sería para la raíz de 5?
Para la raíz de 5 considero que no se complica tanto como los anteriores, más porque estamos empezando a agarrar la idea de qué es lo que estoy haciendo. Primero escribo entonces sus dos números que deben de cumplir la condición y puedo ahora sin mayor problema escribir aquí al número 2, que al elevarlo al cuadrado me va a dar un 4, y como estoy buscando llegar al 5, puedo sin dificultad escribir aquí el número 1. Y ahora 4 más 1, raíz de 5, que es una vez más lo que estaba él buscando, una manera de relacionar el número 5, bueno, la raíz del número 5 con el teorema de Pitágoras, y el triángulo quedaría de esta forma. Vean que tenemos entonces un cateto de 2 unidades y el segundo cateto de 1 unidad. El procedimiento ahora me pide a mí abrir mi compás de tamaño igual a la hipotenusa. Todavía me falta un poquito más. Pueden ver que mi compás está adaptado porque no encontraba la lámina que va ahí. Así que si ustedes lo dejaron en el colegio, que lo perdieron, etcétera, pueden utilizar uno viejito de casa, o pues si necesitan comprarse uno. Al abrirlo, entonces con el mayor cuidado posible, hacen el arco y eso les va a dar entonces a ustedes una marquita. La voy a tratar de señalar más aquí, y ese es el resultado numérico de la raíz de 5. Teodoro entonces empezó a pensar que en la recta numérica no existían solamente números naturales, sino que también existían números que no se podían exactamente describir como número entendido como siempre se había entendido, sino que ahora tenían una forma de raíz de 2, raíz de 3 y ahora raíz de 5. Y para el último ejemplo que les voy a hacer, para que tampoco sea solo de ver el video, sino que también que ustedes los hagan, el número raíz de 6. Como probablemente ya varios de ustedes se están imaginando, el primero va a ser raíz cuadrada de 5 y luego el número 1, para que su forma gráfica quede de esta manera. Y la forma geométrica, intentaré que mis dedos no tapen tanto el foco. Bueno, y tal vez por lo menos están viendo el compás. Queda de esta forma. Es un número mayor a 2. De hecho, mayor a la raíz de 5. Y aquí va la raíz de 6. En la ¿qué sería aquí? Perpendicular azul es donde está la raíz de 5. Por acá raíz de 3 y más cerquita del 1 la raíz de 2. Teodoro continuó de la misma forma, y ahora pónganle mucha atención a lo que ustedes van a hacer. Continuarán caso por caso hasta llegar al caso número 12. El caso número 12 será entonces la raíz cuadrada pues de 12. Y esa es la primera parte. Lo van a hacer en hojas tamaño carta, hojas blancas, no sé, hojas. Y cuando tengan sus 12 casos terminados, van a, si usaron hojas blancas igual que yo, al tener sus 12 casos dibujados, los van a pintar. Los van a pintar de 12 colores diferentes. Van a pintar cada uno de esos triángulos y después los van a recortar. Van a recortar sus 12 triángulos y van a hacer lo siguiente. Teodoro se dio cuenta que la hipotenusa del caso anterior era el cateto del siguiente caso. Es decir, que yo podría tomar este triángulo ya recortado y subirlo hacia el otro triángulo. Y voy a notar que la hipotenusa de este coincidirá con el cateto. Lo que quiero que se traten de imaginar, y no lo estoy haciendo para que ustedes también se lo imaginen, es que este cateto va sobre la hipotenusa. Entonces, en este triángulo ustedes van a tener el caso número 6 aquí sobre la hipotenusa,
Pero si estoy hablando de que ese es el caso 5 y este es el caso 6, luego el número 4 sucederá lo mismo. La hipotenusa del número 4 será el cateto del caso número 5. Entonces ya con sus 12 triángulos recortados, ustedes van a empezar a unirlos con respecto a su hipotenusa. Si midieron bien y cortaron bien, van a empezar a embonar perfectamente. Repito, esta hipotenusa que se ve aquí, todo ese triángulo se lo traen, y el cateto que ahora estoy señalando, este cateto que es raíz de 5 es igual a la hipotenusa. Así que si yo tomo este triángulo y lo corro hacia arriba, quedará sobre la hipotenusa del caso 5. El caso número 4, que es la raíz de 4, es decir, esto, el caso número 4 quedará aquí abajo y se empezarán a unir uno tras otro, tras otro, tras otro, y si lo hacen correctamente habrán llegado a la espiral de Teodoro. Esa espiral coloreada y pegada en una hoja más grande es lo que ustedes me van a entregar como la evidencia 1 de este día, porque después lo vamos a hacer en GeoGebra. Como dato curioso, cuando Teodoro llegó con Pitágoras a contarle esto que había hecho, a Pitágoras no le gustó la idea de que en la recta numérica, que para él era muy sagrada y muy perfecta, existieran estos números dentro de una raíz que no parecían casar del todo. Como cualquier descubrimiento que hicieran los miembros de la escuela pitagoriana, Pitágoras tenía que aceptarlos o permitirles publicarlos. Le dijo a Teodoro que eso no estaba permitido y que dejara de estudiar ese tipo de números. Teodoro no siguió y al contrario lo contó al resto de sus amigos fuera de la escuela pitagórica, y eso era un delito. Pitágoras tenía una regla que todo lo que se hablaba dentro de la escuela pitagoriana se quedaba dentro de la escuela pitagoriana. Así que cuando se descubrió que estos números existían, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, Pitágoras se molestó tanto que, según las leyendas, mandó a matar a Teodoro. Pero eso queda como una curiosidad y una leyenda. No se olviden entonces que la espiral de Teodoro, hecha con 12 triangulitos en papel y coloreados, van en la plataforma como evidencia 1 de este día, y la evidencia 2 sería la misma espiral en GeoGebra. ¿Te imaginas cómo quedaría esto ya hecho en GeoGebra? Pues vamos al siguiente video.